capítulo 18. ¿Sabes usar tu ordenador, Miguel? Y versículo 1, y nuestro hermano Pablo, por favor, dale una espada. Yo nunca he traído una espada. A ver, no digas que no has tenido una divina aquí. Ahí tenéis una, capítulo 18, hermano Pablo, y versículo 1 hasta el versículo 11. Del 1 al 11, bien. Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con él, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Bendito sea el Amén. Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Bueno, que porción más rica de la escritura de parte del Señor. El apóstol Pablo va a Corintios y predica el Evangelio. Y anuncia el Evangelio. El pueblo judío se rebela contra el apóstol Pablo porque le quiere dar la misma oportunidad a los gentiles que a los judíos. Y los judíos pues tienen celos y se rebelen contra Pablo y empiezan a blasfemar el nombre de Cristo. Entonces Pablo de una manera o de otra trata de decir la sangre sea sobre vosotros, pues diciendo yo soy limpio, he querido predicar el Evangelio, pero vosotros no he querido recibirlo. Así que yo me voy y me dedico a predicar el Evangelio dentro del pueblo gentil. Cuando el apóstol Pablo toma esta reacción, hay algo que sucede, y es que vienen hermanos que habían huyendo, y Pablo se quedó allí. Pero mirad, hermano, el proceso del apóstol Pablo. Durante 18 meses, el apóstol Pablo tuvo que poner a los corintios en el orden de Dios. Tuvo que enseñarles qué era la vida cristiana. Cuando leemos nosotros el Evangelio, la epístola primera de Corintios, nos daremos cuenta que sucedieron muchas cosas. Y según cuenta la historia, durante 4 años aproximadamente que tardaron en escribir la primera carta, la iglesia funcionaba, caminaba y iba en el orden de Dios. Pero en el proceso del tiempo, en el andar y caminar con el Señor, aquellos hombres que habían empezado bien en el Evangelio empiezan a extraviarse, empiezan a confundirse. Y una de las cosas que el apóstol Pablo tiene que empezar a escribir y es el orden. Digan conmigo, orden. A ver, digan conmigo, orden. Orden. Porque Dios está en contra del desorden. Amén. Entonces tiene que depositar orden en las personas. Y tiene que poner a las personas cada una en el lugar que Dios cree que corresponde. Así que el apóstol Pablo tiene que buscar la forma de enseñarle a los corintios que habían empezado bien, pero habían terminado mal. Que habían corrido una batalla, pero a mitad del camino se cansaron y se extraviaron de la fe genuina de Dios. Es tan peligrosa cuando leemos la carta a los Corintios, que encontramos como aquella vez que Jesús dijo, mi casa se ha convertido en cueva de ladrones. Mi casa y todo lo que es el templo de Dios se había convertido en una casa donde no reinaba el orden y la seguridad. Hoy no quiero que nadie se dé por aludido
simplemente yo predico lo que está en el Evangelio. Si el Señor te habla, pues gloria a Dios. Pero yo no trato de acusar a nadie, trato de relatar la historia que nos muestra la Biblia a través de la epístola. Así que por 4 años estuvieron predicando, estuvieron anunciando, y Pablo durante 18 meses se quedó de día y de noche explicando qué era la verdad de Dios. Y la mayoría de ellos, por no decir el 100%, entendieron el proyecto divino y creyeron en el Dios de amor y el Dios de misericordia. Entendieron cuál era el proyecto para ellos, y ellos se convirtieron de las tinieblas a la luz admirable. De la idolatría se convirtieron al Dios verdadero. Y todas estas cosas sucedieron, pero el proceso, el tiempo, el espacio fue creciendo. Y hoy quiero hacer un pequeño stop aquí antes de entrar en el mensaje. Así puede pasar con nosotros. Podemos empezar muy bien en el Señor, podemos caminar muy bien en el Señor, pero hay un momento en el cual Dios tiene que poner orden. Igual que Dios tuvo que poner en la iglesia de Corinto, Dios tiene que ponerlo en la iglesia del siglo XXI, en la iglesia en la que estamos conviviendo nosotros, en la que estamos viviendo. En el capítulo 10 de Corintios, el apóstol Pablo dice que para los que han llegado a los últimos tiempos, Dios ha dejado plasmado en la Biblia lo que había de acontecer y lo que había sucedido. Si alguno quiere ver que Dios siempre corrige, podré leer las 7 cartas que Dios le tuvo que mandar a las 7 iglesias de Asia. Dios le tuvo que mandar a todas esas iglesias porque habían empezado bien, habían caminado bien, pero en el tiempo y en el proceso se habían estancado. Y algunos hasta se habían extraviado, de tal manera tan fuerte que algunos le llamaron sinagoga de Satanás, los que iban a adorar y confundidos. Tanto que si ustedes van viendo las 7 epístolas, las 7 cartas, ¿saben cuáles son? Las del Apocalipsis estoy hablando, en el capítulo 2. Habla 7 y a las 7 las tienen que corregir y llevarlas ¿a dónde? Al orden. ¿Por qué? Porque estaban en desorden. Y los desorden van en contra de la palabra de Dios. Así que Dios en esta tarde nos quiere recordar que nuestras vidas deben de ser examinadas, miradas y puestas en el lugar que deben de estar. Así que aquella iglesia tan gloriosa que era la de Corintio, la cual dice la Biblia que tenía todos los dones, la cual sabía todos los misterios, aquella iglesia que fue una iglesia donde Pablo invirtió 18 meses de día y de noche, donde hombres estuvieron compartiendo el reino de Dios, y todos los mejores predicadores de aquella época pasaron por aquella iglesia, empezando por el apóstol Pablo y terminando por Timoteo y otros hombres como Apolo, Pedro, muchos, Tito, Gallo, todos estos que anuncia la Biblia que estuvieron allí y que plantaron la semilla de Dios. Así que tuvo que poner orden en algo muy importante. Cojan conmigo Corintios capítulo 3. Siempre, ahora mismo estamos en el primer libro de Corintios, ¿vale? Para que no me se despiste nadie. Y lo que primero encontramos es que Pablo tiene que poner orden, porque había unas cosas que estaban trayendo unas consecuencias a la iglesia de Dios. Estaban trayendo consecuencias terribles, y lo primero que estaban trayendo consecuencias terribles nos dice en el capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Pues miren, el capítulo 3, versículo 1. En el capítulo 3, versículo 1 es para empezar. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensión. Había entrado en la iglesia un espíritu que se llama un espíritu de contienda, de división y de celos. Celos, contienda y división. ¿Por qué? Porque uno decía ser de Pablo, otro de Apolo, y otro de no sé quién, y otro de no sé cuándo. ¿Qué es lo que había pasado? La iglesia de Dios, que había tenido como referencia al apóstol Pablo, un hombre de Dios que predicaba a diestra y siniestra, que cuando fue a ellos no fue con espíritu de sabiduría, sino que fue con demostración del poder del Espíritu Santo. Ahora los hombres habían hecho una división. ¿Por qué? Porque se dividieron. ¿En qué se dividían?
porque tenían a sus predicadores favoritos. Cuando predicaba Pedro, había un grupo que lo animaba, que lo fortalecía y que decía ánimo, pero sin embargo criticaba cuando subía Apolo. Y cuando subía Apolo tenía otro grupo que apoyaba a Apolo, y cuando salía otro, estaban en contra. Mirad, hermano, ponían los ojos en los hombres y no en Dios. Digan aleluya. Aleluya. Hoy en el siglo XXI seguimos estando en las congregaciones y tiene que poner Dios orden. Le dice el apóstol Pablo, ¿quién de vosotros murió por vosotros? ¿Murió Pablo? ¿Murió Pedro? ¿Murió Apolo? Ninguno ha muerto. Ni Apolo es salvo, ni Pedro tampoco, ni siquiera yo, Pablo. Nosotros solamente somos hombres y mujeres que adoramos y regamos, pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Así que la primera división que él tiene que poner en orden es que había desorden dentro del cuerpo de Cristo, porque menospreciaban a uno y adulaban a otros. A uno lo rechazaban cuando subía y a otro lo levantaban. Y hoy más o menos sigue siendo lo mismo, tiene su favorito la gente, y Dios tiene que poner orden en Corintios. Dice, a la verdad, yo entiendo que haya divisiones entre vosotros, pero no por este asunto. Puede haber divisiones entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto. Pero que haya divisiones por nosotros, porque tenéis favoritos dentro de la iglesia. Digan aleluya. Aleluya. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy más que nunca la iglesia de Cristo debe de estar dispuesta a ser corregido. Todo el que aquí se sube, o todo el que se subía en aquel lugar, simplemente eran hombres que Dios lo usaba para plantar la semilla, pero a fin de cuentas, el único que puede hacer que crezca tu vida no es el hombre, sino Dios, que da la sabiduría y la capacidad para que crezca. Así que tus ojos no pueden estar puestos en los hombres, tienen que estar puestos en Cristo Jesús. Amén. 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 Así que encontramos un desorden. El desorden es tener favoritos dentro del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo solamente le dice una cosa para que ellos reflexionen. ¿Murió por vosotros Pedro? ¿Acaso murió por vosotros Pablo? ¿Acaso murió por vosotros alguno de los predicadores? Cristo fue el único que murió por todos nosotros. Así que Pablo pone ese punto y esa coma en ese problema. Encontramos otro lugar en el cual hay un desorden que también tiene que traer al orden. Ese lugar es el lugar que de una manera o de otra tiene que despertar a la gente. Y dice en el 5, 1 al 5, Pablo tiene que poner orden por el pecado de fornicación. Si sabéis todo, como yo la mayoría lo sabe, en Corintios había un culto donde todos los días hacía herejía. Se reunían, dice que habían cogido 1000 sacerdotisas, prostitutas, para atraer la atención de todos los corintios, y había diferentes lugares de culto que se dedicaban a la fornicación. El apóstol Pablo tiene que poner, ¿sabéis por qué? Porque resulta que muchas de ellas se convirtieron al evangelio y todavía les trataban como ella era. Hay algo así. Dice, de cierto se oye entre vosotros fornicación y tal fornicación. Habían llegado a un extremo que aún un hombre se estaba acostando con la mujer de su padre. No era su madre, o sea, no lo entiende. No era su madre, sino que era la mujer de su marido, de su padre, que se había echado otra mujer. Entonces el apóstol Pablo tiene que llamarle la atención y le dice, ¿pero qué creéis vosotros? Si esto es vergonzoso, si esto ni siquiera en los del mundo, escúcheme, ni en los del mundo se oye tal cosa. ¿Saben lo que hace el apóstol Pablo? Le dice, yo y el Espíritu Santo y yo ordenamos que al tal sea echado de la iglesia, que se vaya al mundo y cuando se encuentre con Satanás, si quiere volver, que vuelva. Hay algo que yo quiero decirte a ti. Nosotros no podemos tolerar lo que se tolera en el mundo, pero hoy en día las iglesias toleran cosas y se toleran cosas que ni aún en el mundo se toleran. Por eso el apóstol Pablo tiene que llamar la atención a ese hombre, y juntamente con la iglesia lo tenían allí
importa, este es mejor que tenemos aquí. El apóstol Pablo dice, bien, el Espíritu de Dios y yo lo reprendemos y lo echamos fuera. ¿Sabéis, hermano, que tuvo que poner en orden algo que estaba en desorden? Pero ¿sabéis que cuando en el segundo libro de Corintios, el apóstol Pablo le dice, si ahora quiere volver al culto, puede volver, pero ¿sabe lo que dijeron los corintios? Ya no lo queremos. Y el apóstol Pablo le dijo, no, el orden era que él se entregara y se fuera de la iglesia, y que cuando se viera solo y se viera hundido, volviera detrás y volviera de nuevo a la iglesia y vosotros lo recibiríais. Y lo recibieron. Lo recibieron porque se convirtió de nuevo y dejó a esa persona y ahora se entregó a Dios. ¿Dónde quiero llegar esta tarde? Quiero ir llegando a estas verdades, hermano. El Evangelio no podemos permitir cosas que muchas veces hemos permitido consciente o inconscientemente. Si una persona no está viviendo con su mujer, aunque viniera 100 años a la iglesia, si está en adulterio, dice que ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. ¿Para qué queremos tener una persona que no ha dejado a esa mujer que no es su mujer? Por muchos años que tenga allí, no entrará en la verdad de Dios si no renuncia a ese asunto. Así que el apóstol Pablo tiene que poner orden, porque allí en los Corintios, al principio todos huyeron de esto, pero después con el tiempo algunos siguieron practicando ciertas cosas. Mis queridos hermanos, cuando nosotros salimos del mundo, no podemos volver a seguir con el mismo asunto de antes. Entonces, ¿qué testimonio estaba dando este hombre si se estaba acostando con la mujer de su padre? ¿Qué testimonio? Si aún en el mundo ni siquiera se oía tal vergüenza. Sin embargo, dice, vosotros estáis como honrosos, como que lo hace muy bien, como que es un hombre muy bien. Echadlo fuera, que se encuentre con Satanás. Y si quiere volver, Dios le perdonará si él se arrepiente. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pablo tiene que poner orden. Ese pecado de fornicación estaba todo el mundo criticando a la iglesia, todo el mundo menospreciando a la iglesia, todo el mundo desechando a la iglesia. Pero el apóstol Pablo tiene que poner orden para que la gloria de Dios se siga manifestando y siga siendo usada. En el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 6, nos habla de otros asuntos. Dice que había en la iglesia hermanos que denunciaban a los hermanos. Dice que cuando tenían un problema, llevaban al hermano a juicio. Y en ese juicio se ponían delante de todo esto. Y hombres que no tenían a Dios le juzgaban y condenaban a sus propios hermanos. Y entonces el apóstol Pablo dice, es que no hay ningún hombre de Dios entre vosotros. Es que no hay un hombre de Dios que pueda poner orden entre sus hermanos. Tiene que ir a los inconversos a juicio. Le dice el apóstol Pablo, quiero recordaros algo, que vosotros juzgaréis a los ángeles. Y si vosotros vais a juzgar a los ángeles, ¿no sois dignos de poder juzgar a tu hermano? Quiere decir que su hermano, por ejemplo, le había pedido un préstamo a otro hermano y no se lo pagaba porque se había quedado con el dinero. En vez de arreglarlo entre la iglesia, los hombres de Dios de allí, lo llevaban a juicio y allí en el juicio pues lo condenaban o le expropiaban la casa o le quitaban los muebles. El apóstol Pablo, cuando se entera de esto, se avergüenza de una manera que tiene que llamarlo. Le dice, ¿es que ignoráis que vosotros hay de juzgar a los ángeles? Hermanos míos de mi alma, cuando entre nosotros tengamos algún problema, tratémoslo dentro de la iglesia y podamos arreglarlo. Tenemos que arreglarlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Así que el apóstol Pablo les recuerda que si ellos han de juzgar a los ángeles, ¿cómo es que no pueden juzgar la dificultad de un hermano o el defecto de un hermano o de una hermana? Así que lo llama al orden, porque si vosotros vais a juzgar a los ángeles, mucho más es importante que vosotros podáis estar. Pablo lo que quiere decir es que ellos tienen que usar de misericordia y de perdón. Imaginaos, hermanos, que aquí mismo en la iglesia nuestra, uno le rompe el coche al otro y en vez de arreglarse, va y denuncia, mira, me ha roto el coche, me ha hecho esto. ¿Qué pensará la gente del mundo? De nosotros, que somos
algo que no somos dignos de poder recibir. En el libro de Corintios capítulo 7, Pablo tiene que hablar del matrimonio, porque había problemas dentro del matrimonio y había desórdenes, y lo que quería el apóstol Pablo era arreglar. Cuando ha leído alguna vez 1 Corintios capítulo 7, Amén. nos habla de deberes que tiene la mujer y deberes que tiene el hombre, y de poder ayudarse y socorrerse. Hoy, más que nunca, los hombres y las mujeres de Dios que están casados deben de tratar de ayudarse y compenetrarse, de poder entender que las mujeres tienen sus deberes, pero que los hombres también tienen los suyos, y que si no nos ponemos en orden, estaremos en desorden. Dice la Biblia y dice el apóstol Pablo que cuando un matrimonio está peleado, sus oraciones no llegan delante de Dios. Amén. Bueno, vean, ¿cuándo les recuerdo? A ver, ¿les recuerdo? Cuando hay un matrimonio que está discutido por cualquier cosa, cuando tú no te pones de acuerdo con ellos, tus oraciones no llegan al cielo. ¿Para qué quieres orar si estás mandándote con tu mujer? Dice la Biblia, poneros en paz antes que se ponga el sol sobre tu espalda. Digan aleluya. Aleluya. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que Pablo tiene que poner orden, porque el matrimonio que él había dicho que eran uno, que se amaran, que se respetaran, no había ese amor y no había ese respeto. Así que Pablo nos llama al orden. Juanco, trae una botella de agua de allí. Trae una botella de agua de allí, Juanco. Una botella de agua de allí. Es que aquí no tenemos. Hay algo que nosotros debemos de recordar, hermano. Tenemos que saber perdonar. Tenemos que saber que es carne de tu carne, sangre de tu sangre. Que tenéis que amaros, respetaros y consideraros en el nombre de Jesús. Porque si no lo hacemos así, estaremos en desorden. Y la iglesia que está en desorden no podrá funcionar delante del Señor. Tenemos que estar muy atentos, hermanos. Tenemos que estar muy atentos, porque podemos haber empezado con mucho cariño, mucho amor, y poder amarnos mucho, respetarnos mucho, pero en el tiempo y en el espacio podemos después tener problemas. El apóstol Pablo traía a la memoria que el matrimonio se debe de amar y respetar y considerar los unos a los otros. Que no pueden haber desórdenes, de luchas y peleas, de riñas y de separación, porque nuestras oraciones no tendrán efecto delante de Dios. Por eso Dios nos llama a considerar que el desorden trae maldición sobre la vida. Hay algo que sucede en Corintios, en el capítulo 8, y es que Pablo tiene que poner orden sobre lo sacrificado a los ídolos. Había una costumbre en Corintios, y es que cuando llevaban al altar, en esas herejías, sacrificaban animales. Pero después esos animales los vendían en las carnicerías. Y la pregunta y el debate que hubo allí es que los hermanos decían: yo soy un hombre de Dios, soy espiritual, y a mí comprar un cordero en una carnicería normal vale 1 euro, y comprarlo aquí vale 10 céntimos. Y yo, como sé que eso no tiene ningún valor, yo lo compro por 10 céntimos. Entonces había una confusión dentro de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo lo que quiere es poner orden dentro de la iglesia. Y le dice: hermano mío, si por la sabiduría tuya se pierde un hermano por quien Cristo murió, si tú te crees que, por ejemplo, eso no tiene ningún problema, eso no es malo, y tú me ves a mí que yo soy débil, y me ves que yo, que soy muy sabio, me como el cordero por 10 céntimos, yo tengo que pagar 1 euro porque no me llega más la luz, y yo sé para mí que eso es pecado. El apóstol Pablo trata de llevarlos allá, y le dice: ¿qué efecto es ese? Si por tú comer por 10 céntimos, tu hermano que ha muerto Jesús por él, se va al infierno, se pierde. Hoy más que nunca, hermano, tenemos que tener cuidado cómo vivimos y cómo andamos. Cuidado. Dice el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Cuidado, hermano. Yo puedo ir a un bar
¿quién te va a impedir que vayas a un bar? Pero si tú vas a un bar y estás viviendo y estás tomándotela, si pasa otro que es cristiano y te ve, que no es tan fuerte como tú, que tú eres muy espiritual, pues dirá, ¿esto es cristiano? ¿Esto es cristianismo? ¿No me entiendes? Si alguno se va a un sitio donde no es muy decoroso, es como por ejemplo, yo conozco mucha gente que tiene muchos amigos que viven una vida rara. ¿Qué haces tú en una reunión donde están hablando mucha gente y están fumando porro? ¿Qué haces tú? Pregúntenme. ¿Qué haces? ¿Qué pintas? ¿Qué pensará otro hermano que pase por ahí? ¿Que estás fumando también tú? Digo yo. Así que dice la Biblia, bienaventurado el varón que no se condena con lo que prueba, con lo que se aprueba, o con lo que cree que es justo, con lo que cree que es recto. Cuidado, hermano, porque hay mucha gente que dice, a mí mi espíritu no me acusa. Pero confianza tienes tú con Dios. Tú sabes lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero tú no puedes estar en todos los sitios. Tú tienes que saber con quién vas. Los enemigos, cuanto más lejos mejor. Pero los amigos hay que saber elegirlos. Porque si no eliges un amigo que te trae bendición, te trae victoria y creces, estás en un camino raro. Así que Pablo tiene que escribir y lo escribe de esta manera. Cuidado, si es verdad, un ídolo a fin de cuentas no es nada. Es simplemente una imagen que no tiene espíritu ni tiene nada, es una piedra. Pero los demonios se esconden detrás y esperan que le hagan el sacrificio. Voy a contar una historia que me contaron a mí, que después la leí. Y dice que en la India había un gran Buda y que iban a adorar en miles de personas. Y le preguntó un cristiano a aquel hombre, ¿y usted por qué viene aquí? Y dice, porque este Buda que nosotros adoramos, nos da muchas cosas. Pero dice que dándole cuentas al Buda, dice que por detrás había un agujero. Y dice que acercándose, y dice, uy, qué mala presencia hay en este cuerpo que tiene detrás el Buda. Entonces le contestó adorando, dice, sí, es que los demonios se meten ahí detrás y nosotros entonces adoramos la imagen y a través de la imagen los demonios están ahí para que reciban adoración. ¿No me escucharon? ¿Sí me entendieron? Aunque no era nada, el demonio estaba detrás y estaba cogiendo y observando. Así que cuidadito con esto de que los ídolos a ti no te hacen nada. ¿Qué hacemos nosotros? Si en Semana Santa vamos a ver las procesiones, digo yo, ¿qué hacemos nosotros? Sabemos que no hay nada, que son muñecos de cayola, pero dentro están los demonios. Para que todo el mundo, pues, uno va con cadena, otros se pegan azotazos. Bueno, ahora ya por el COVID lo han aparcado, pero seguro que el año que viene lo cogen con ganas y con deseo, si Dios lo permite, que ya no se propague tanto este tipo de cosas. Bien, hermano, otra cosa más que la Biblia nos declara. Hay una cosa que yo he observado, y es que Pablo tiene que hablar de las vestiduras, de la forma de vestir, que nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero que está en la Biblia. ¿Por qué corrige el apóstol Pablo a los corintios? ¿Por qué los corrige en la vestidura, en la forma de vestir? No compañeros todos ni con ropa, porque le vuelvo a repetir lo mismo. La mayoría de aquellas mujeres prostitutas, sacerdotisas, se convirtieron al evangelio. Y ya sabéis que una de las cosas que llaman a aquellas personas es que se vestían muy bien para atraer atención a las demás personas. Cuando se convierten al evangelio vienen con la misma ropa que ellas usaban cuando estaban sirviendo en los lugares estos. Entonces el apóstol Pablo le llama la atención y le dice, así no podéis venir a la iglesia. Si antes erais esto, ahora ya Dios os ha rescatado. Y ya no tenéis que ser como antes, sino ahora vestir con pudor, con honestidad. ¿Qué es lo que sucede cuando en una iglesia como la nuestra, como cualquier otra, la pastora o la hermana que está al frente de este trabajo tendrá que llamar la atención en cuando a la gente que está en esta iglesia o en la iglesia que sea? ¿Por qué? Porque si tú antes de otra manera, cuando venías a la iglesia, venía en minifalda en el mundo, cuando vienes a Dios no puedes llevar de la misma manera. Tiene que haber una diferencia entre un hijo de Dios y ahora que estás con
convertido. Porque este es el problema que había en Corintios. En Corintios dice que había problemas que llevaban peinados todos esos vestidos, pero no era porque los vestidos sean, sino porque esos vestidos lo usaban ellas en el mundo para seducir a los hombres. Ahora te has convertido a Dios. Le dice, ¿y qué vas a llevar? El mismo vestido que va en el mundo para seducir a los hombres. Ahora vístete con pudor y con honestidad, porque ahora ya, si te tienes que poner guapa, está tu marido. ¿O todavía te gusta que los hombres se fijen en ti? ¿O todavía te gusta que cuando vayas por la calle te echen piropos? Digo verdad en Cristo, yo digo lo que sucede aquí en la Biblia. Si alguno se enfada, enfádese con el diablo. Yo tengo que tener una diferencia con la gente del mundo. Porque si no tengo una diferencia con la gente del mundo, es porque todavía no he entendido dónde y debo de caminar. Así que muchas veces la pastora se ha buscado enemigas por decirle la verdad, pero bueno, la verdad es la que nos hace libre en el nombre de Jesús. Hoy más que nunca necesitamos entender de parte de Dios que lo que antes hacíamos ya no podemos hacerlo. Y esto es lo que Pablo tiene que ir corrigiendo, porque cuando se convirtieron, les vinieron las hermanas con túnica. Esas mujeres vinieron a Dios y os acordáis que hicieron. ¿Qué hicieron? Se raparon la cabeza. Iban copelonas. Y eran tan santas. Y después se fueron desconvirtiendo y ya iban con peinados tondosos, con unas pompas para arriba, con unos grifos y con unos... Por eso le dice Dios, no de mucho oro ni mucha plata, sencillos de corazón. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Amén. Hoy más que nunca entendemos de parte de Dios que en una iglesia en cuando se tienen que decir cosas que a otros no les gusta escucharle, pero la verdad nada más que tiene un camino y la verdad tiene que ir el camino. Por eso en las iglesias el apóstol Pablo dice, no me canso de repetiros siempre las mismas cosas, tengo que predicar siempre sobre el mismo asunto, porque vosotros todavía, cuando habéis salido del mundo, venisteis a Cristo, lleváis en agua refaja y refaquillo, y ahora si descuidáis, vais con liguero. Pues no, porque tiene que haber esa diferencia. Te has convertido a Dios. Ahora si te quieres poner guapo, o si te quieres poner guapa, tiene que ser para tu marido, o te pones guapo para que los demás te vean. Ay, Rama. Sigamos adelante. Dios le gusta lo serio, lo recto y lo honesto. Así que como había desorden, el apóstol Pablo trata de traer orden al pueblo de Dios. Pablo tiene que corregir en el capítulo 11, versículo 17, sobre la Santa Cena. Mirad, hermanos, qué sencillo. El apóstol Pablo dice, en el capítulo 17,